¿Qué tal, mis amigos? Es un gusto para mí una vez más poder saludarles en esta hermosa mañana. Que mi Dios me les bendiga grandemente. Tecate, Baja California. Siento yo y pienso un lugar bendecido por Dios. Esperando que con gusto puedan recibir ustedes esta reflexión de esta mañana y que puedan gozarse al igual que su servidor cada mañana, que podamos disfrutar, que podamos agradecer la vida, la salud, que todas las bendiciones que llegan a nuestra vida, que podamos tener agradecimiento hacia con Dios y por qué no también hacia con los hombres, ¿no? Cuando recibimos alguna bendición que viene por parte de Dios, pero que utiliza a los hombres en esta tierra. Vamos a dar inicio a nuestra temática de reflexiones, vamos a leer nuestra devocional matutina, pero también recordarles, mis amigos, que hoy es último día de nuestras reflexiones de este trimestre. Hoy viernes es únicamente para estudiar y meditar lo que hemos estudiado a lo largo de la semana, y puesto que termina nuestro trimestre, vamos a dar inicio a otra nueva temática de reflexiones que lleva por título conflicto. Vamos a estudiar el conflicto de los siglos a lo largo de este nuevo trimestre, y vamos a aprender nuevas cosas, vamos a entender un poco de dónde viene tanta dificultad en este planeta, tanto tumulto, tantas desgracias, tanto que nos ha ocasionado a nosotros los seres humanos en esta tierra, de dónde viene todo esto. Así es de que alistémonos para adentrarnos en esta nueva experiencia que vamos a tener de nuestra nueva temática de reflexiones. Vamos a tener nuestra meditación matutina, no sin antes pedirles que por favor inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Así que oremos. Querido Padre, gracias, Señor, te damos porque hasta aquí nos has cuidado, buen Dios, porque nos has bendecido con vida, con salud. Rogamos, Señor, que a lo largo de este nuevo trimestre, Señor, que nos des de tu bendición y que nos ayudes, Señor, a comprender el mensaje, que podamos llevarlo a la práctica mejor que nada, Señor, que podamos ejercer el derecho, Señor, de poder experimentar, el poder llevar a cabo, Señor, cada mensaje que pones en nuestra mente, en nuestro corazón. Dirígenos pues, Señor, quédate con nosotros, rogamos por los más necesitados, por todos aquellos que te necesitan, buen Dios, sé tú con ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Hoy 29 de marzo, un Dios de misericordia. Vamos a leer Salmos 136. Para siempre es su misericordia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Sagrada Escritura hablan de lo misericordioso que es el Señor. Aunque no pocos piensan que la justicia y el juicio son atributos que caracterizan por excelencia al Dios del Antiguo Pacto, en realidad el Antiguo Testamento enfatiza muchas veces más incluso que el Nuevo Testamento ese atributo de Dios que es la misericordia. La misericordia divina es infinita e inagotable. No tiene principio, no tiene fin, porque es un atributo de un ser eterno. Jamás ha ocurrido ni ocurrirá nada que pueda hacer que Dios deje de ser misericordioso. El salmista expresó este concepto en el Salmo 136. Cuando canto que para siempre es su misericordia. Dios no será nunca más ni menos misericordioso de lo que ya es, siendo que es fiel e inmutable. Su misericordia nunca cambiará ni sufrirá disminución. La misericordia divina es esa capacidad inagotable que tiene Dios de tratarnos siempre en forma compasiva. Esta capacidad ha entrado en una acción debido a que Dios se compadece del problema que tenemos, de nuestra culpa por el pecado y de los sufrimientos que experimentamos por vivir en un mundo caído. De la misma manera que la justicia de Dios enfrenta la iniquidad en el juicio, de la misericordia divina entra en acción para hacer posible que personas como nosotros, que fuimos rebeldes con Dios, que escogimos andar en un camino ancho que lleva a la perdición,
que en otro tiempo andamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu, terminaremos sin merecerlo, siendo aceptados en la comunión del cielo y disfrutando de las delicias eternas con Cristo. El fiel amor del Señor nunca se acaba, su misericordia jamás termina. Afirma el profeta Jeremías, se debe a que es invariable su disposición a tratarnos favorablemente en el momento y las circunstancias cada mañana que nos levantamos y salimos de la rutina diaria. Asimismo, el salmista nos recuerda que llena está la tierra de misericordia del Señor. Salmos 36, 5. Esto simplemente nos hace entender que si no fuera por su misericordia, la existencia en este mundo sería un caos y la esperanza no existiría. Nunca lo olvides, todo lo que hemos sido, todo lo que somos y todo lo que llegaremos a ser en Cristo, se lo debemos a la infinita misericordia divina. Gracias, Señor, por este regalo inmerecido que se renueva cada mañana, permitiéndonos vivir confiados en ti. Confiamos en el Señor, esperemos en Él, pero también hagamos su obra para aprontar la venida de nuestro Señor Jesucristo, que esperamos todos los cristianos, que estamos conscientes de que la segunda venida de Jesucristo está latente, es inminente y estamos esperándola todos los cristianos, así que gocémonos en la presencia del Señor. La parte del día jueves ayer que no me fue posible darles la meditación, le voy a dar una breve repaso para poder entender de lo que se trata nuestra reflexión de hoy viernes, que es para estudiar y meditar. La parte del jueves 28 de marzo vimos o debimos de haber estudiado la alegría llega por la mañana y nos invita a leer Salmos, Pedro, Apocalipsis, y la pregunta es, ¿en qué momento o qué momento del día se describe simbólicamente como el momento de la redención divina y por qué? Vamos a leer Salmos 5:3. Oh Jehová, dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Estábamos hablando en nuestra matutina de que tenemos que esperar en Cristo, ¿no? Que solo en Él debemos de esperar su misericordia y todo lo que viene es dado por Él y en Él. En el Salmos 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, por la noche durará el lloro y la mañana vendrá de alegría. Esto lo hemos vivido a diario cada ser humano en esta tierra. Siempre tenemos aflicciones, o más de alguno de los seres humanos hemos sufrido alguna aflicción de algún suceso, de alguna enfermedad, de el trabajo que no llega a nuestro hogar, las necesidades que tenemos de ese trabajo, o de que llegue una noticia favorable, ¿no? En cuestión de la salud. Hay muchas situaciones en las que sentimos de la no presencia de Dios, y cuando llega el momento donde Dios suple esa necesidad, donde el milagro ocurre, así simbólicamente, llega también la alegría a tu cara, a tu rostro, a tu ser, y es cuando tú crees que puedes dar alzar un salmo, levantar un salmo con gratitud para poder manifestar esa alegría que tú tienes, ¿no? Sigue diciendo el Salmo 49:14, dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Salmo 59:16, pero yo cantaré de tu poder y alabaré tu mañana, tu misericordia, porque has sido mi amparo en el refugio y en el día de mi angustia. Salmo 92 dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Miren, es
Estas son expresiones del salmista, ¿no? De la gratitud que probablemente en el momento estaba sintiendo. Yo siempre les he invitado para que contemplen en qué momento fueron escritas cada una de las palabras y a quién fueron dirigidas, ¿no? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se dirige a todas las iglesias. Y en el Antiguo Testamento así cada situación, cada momento vivido de cada líder espiritual que Dios escogió para poder plasmar en esta Biblia cada historia que nosotros podamos ahorita que podemos contemplar, que podemos relacionar, que podemos comparar con la vida que vivimos en la actualidad, es únicamente para la enseñanza de cada uno de nosotros y que sea de mucha bendición. Muchas enseñanzas son para ejemplos para no hacer, para no cometer errores, y otros son ejemplos de que si haces, qué es lo que te espera, ¿no? En aquella mañana gloriosa donde vas a recibir esa bendición. Este tipo de situaciones son las que nos encontramos y por eso está escrita la Biblia de la manera que está escrita. Les recuerdo, unas cosas son como ejemplo de las cosas que no debemos de hacer y otras cosas son ejemplos de las cosas que debemos de hacer para que nos vaya bien y poder recibir esa mañana de bendición. Tenemos también la palabra, dice en primera de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es una invitación del apóstol Pedro que le da en alguna situación. Yo no sé si está dirigiéndose a la iglesia o a alguien en especial, ¿no? Pero ahora sí que existe una frase por ahí muy troleada que dice, te digo a ti, Pedro, para que escuches tú, Juan, ¿no? Tiene significado y yo creo que a veces las frases o palabras no pueden ser exactamente dirigidas para uno, pero en el momento adecuado nos cae el 20, decimos por ahí. Y dice por último Apocalipsis, yo Jesús he enviado mi ángel para que daros testimonio de estas cosas a la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En los salmos de la mañana es generalmente el momento en que se anhela la redención de Dios. La mañana revela el favor de Dios que pone fin a la larga noche de la desesperación y la angustia. En Salmo 143 la liberación de Dios invertirá la oscuridad presente de la muerte en su luz a una nueva mañana. Y Él está en la fosa, es residir en la tierra de rectitud. Vamos a leer Marcos 16, 1 al 8. ¿Qué sucedió en la mañana de la que habla aquí y por qué es tan importante para nosotros? ¿Qué sucedió en la mañana que habla aquí? Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vieron el sepulcro y ya había salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. La mañana de la resurrección de Jesucristo abrió las puertas a la mañana eterna de la salvación. Aquí nos pone el contexto de todo para terminar con la parte del día jueves. Nos pone en contexto que siempre hay nueva esperanza. Los discípulos se quedaron cuando Jesucristo fue ascendido al cielo. Le decían a Jesús que querían ir con él, ¿no? Ese día que Jesucristo fue entre las nubes, que se vieron los discípulos que se fue perdiendo entre las nubes, y ellos querían ir con Jesús.
y Jesús les dijo que era necesario que se quedaran para que pudieran esparcir el evangelio y que pudieran hacer la obra que tenían que hacer, pero que Él prometió que iba a venir un día, y esa mañana la estamos esperando hasta ahorita en la actualidad, para que podamos ir a esa nueva Jerusalén, a esa nueva tierra donde todos deberíamos de estarnos esforzando para poder ser merecedores de ese lugar que Dios ha preparado para todos aquellos que le creen y que le creen desde el corazón. Dice, como la estrella de la mañana anuncia el nacimiento del nuevo día, así anuncia la nueva realidad en la vida eterna en los hijos de Dios en la actualidad. Segunda de Pedro 1:19, a Jesús lo llamaban estrella resplandeciente de la mañana, a quien esperaremos ansiosamente para que establezca su reino, en el que ya no habrá noche, maldad ni muerte. A final de cuentas, más que ninguna otra cosa, esto es lo que esperamos cuando hablamos de la espera del Señor. Imagínense ustedes ese suceso, ¿no? Donde no va a haber más sol, donde no va a haber más noche, porque Jesús mismo va a alumbrar a su pueblo. Es emocionante, yo quiero verlo, quisiera ya que llegara Jesús, que pudiéramos estar en ese lugar para ver de qué manera va a ser todo este acontecimiento. Se ha dicho que la muerte está grabada en nuestras células desde el nacimiento, aunque sea cierto, al menos para nosotros seres caídos. ¿Qué nos ha prometido la resurrección de Jesús acerca de la temporalidad de la muerte? ¿Por qué no debemos olvidar nunca lo temporal que es la muerte para nosotros? Porque solamente en Jesucristo vamos a encontrar la vida eterna. Grábense bien, solamente en Él. Si esperamos en Él, Él va a darnos nuevas fuerzas. Dice que vamos a ser regenerados nuevamente. Estos cuerpos pecaminosos que tenemos están en decadencia, están en declive. Imagínense ustedes que el ser humano llegó a medir desde 4 hasta 5 metros, y cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, que podamos estar en esa nueva tierra gloriosa, dice que vamos a ser levantados de entre los muertos, todos aquellos que murieron y los que le esperan, que no murieron, que no conocieron la muerte, los vamos a esperar de pie, pero que vamos a ser restaurados nuevamente, esa altura que desde el principio tuvieron nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, y todos los que su descendencia, que tuvieron una altura promedio a la que habla la Sagrada Escritura. Nosotros vamos a ser alcanzados a esa estatura, ¿no? De 4 a 5 metros aproximadamente. Esa es la estatura que vamos a medir. Para estudiar y meditar, viernes 29 de marzo. Los salmos hacen fervientes llamados a la espera en el Señor, ¿no? Estamos hablando de la espera, y que tenemos que esperar tranquilitos y con la seguridad de que Dios va a venir y va a restaurar a su pueblo, y vamos a estar en ese lugar, y tenemos que ser pacientes. ¿Qué pasa cuando tú estás en una fila que pasan de 3, 5, hasta 10 minutos, a veces hasta 1 hora, que estamos esperando al doctor que nos atienda en el lugar donde vamos a consulta? A veces con 2 o 3 minutos es suficiente para que tú pierdas el control y empieces a desesperarte. Esta paciencia es la que llega cuando de repente el doctor sale y atiende al enfermo y le da respuesta a sus males. ¿Qué sientes tú cuando te dice, ok, no te preocupes, mira, aquí tengo tus estudios, todo dice que todo está bien, esto que traes tú, bla, 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 y te da un diagnóstico favorable? Muchas de las veces, aunque no sea así ese diagnóstico, tenemos que tener la esperanza que ese día que Dios venga con gloria, va a restaurar aquello y nos va a quitar toda enfermedad. Ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber nada que nos agobie en esta vida. Descansa en el Señor y espera tranquilo en Él, dice en Salmos 37:7. Cuando la espera nos parezca agobiante, incierta y solitaria, recordemos a los discípulos en el día de la ascensión de Jesús al cielo, que los platicaba hace rato. En Hechos 1:4 al 11 dice: Jesús fue llevado al cielo ante sus ojos, mientras que ellos quedaron esperando a que regresara algún día en un futuro desconocido. Ahora la pregunta aquí sería: ¿habrá alguien que haya experimentado un anhelo más intenso de recibir la bendición de Dios que los discípulos en aquel día? Que les decías las palabras que les dije hace rato. Seguramente anhelaban
Señor, llévanos contigo ahora. Sin embargo, se les ordenó que esperaran la promesa del Padre y el regreso de Jesús. Si pensamos que los discípulos estaban llenos de la desesperación y decepción, nos sorprenderemos. Regresaron a Jerusalén e hicieron exactamente lo que Jesús les dijo. Esperaron el don del Espíritu Santo y luego predicaron el Evangelio a todo el mundo con poder, que es lo que nosotros nos quedamos haciendo en la actualidad. No desesperes, ten ánimo. Dios prometió y lo va a cumplir en su momento. Así que agarra fuerzas de donde puedas, de donde quieras. Ora mucho, pídele a Dios que te dé la sabiduría de Salomón, que te dé las fuerzas y que te dé la seguridad de que lo que estás haciendo es lo correcto y estás esperando en Cristo Jesús. El mandato de nuestro Señor de esperar en Él es imposible de cumplir a menos que Él haya hecho su obra en nosotros mediante el Espíritu Santo. Ningún entusiasmo humano podrá soportar la tensión de que la espera impondrá en nuestro frágil ser. Únicamente una cosa soportará la tensión y es permanecer en Cristo Jesús, es decir, cultivar una relación personal con Él. De modo que si Cristo mora en tu corazón, obrará en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir el buen propósito. Filipenses 2:13. Trabajemos como Él trabajó, manifestaremos el mismo espíritu y así, amándolo y permaneciendo en Él, creceremos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo Jesús. Al seguir esperando en el Señor encontraremos paz y satisfacción en salmos. Nuestras oraciones y cánticos son el lugar donde el corazón de Dios y el nuestro se encuentran diariamente. La pregunta aquí para terminar, y con estas preguntas damos por concluido, mis amigos, hermanos, familia, el trimestre de estas reflexiones. La pregunta aquí sería: ¿por qué es importante la espera en nuestra vida espiritual? Es la fortaleza que Dios nos entrega. Analiza las experiencias de esperar en algunos héroes bíblicos de la fe. Por ejemplo, tenemos ahí la espera de Moisés, ¿no? Con el pueblo, de tantas dificultades que encontró con el pueblo, que renegaban, que hacían cosas. La espera de José, ¿no? Que confió realmente que Dios era el que lo había puesto ahí, tenía un plan, un futuro, y al final de cuentas le dio la corona en esta tierra. Y no le estoy hablando de la corona celestial, la corona en esta tierra, de las promesas que Dios tiene. El pueblo de Israel tuvo que pasar muchos años en un lugar donde les llevaría únicamente 11 días de jornada. Tuvieron que pasar 40 años y al final de cuentas Dios le dio a la descendencia de Josué y Caleb, les dio la promesa y la espera fue para su descendencia. Muchos desesperan, como en la historia del pueblo de Israel, muchos perdieron la vida a causa de su desesperación. Yo te invito a ti en esta mañana, terminando esta temática de reflexiones, de meditaciones, para que te guardes en el Señor, para que tengas la paciencia de los santos y que siempre estés pensando en lo que ha de venir, en lo que está allá arriba en el cielo, lo que vas a recibir, esa tierra por heredad que está cumpliéndose así como nos lo ha estipulado la Biblia, ¿no? Está cumpliéndose cada etapa, cada profecía, y aquí vamos hasta la fecha. Entonces te invito para que confíes y le des la esperanza a Dios para que Él pueda obrar en tu vida y recibas esa tierra por heredad. La segunda pregunta: ¿y cuál es el fin de nuestra espera? En Salmos 37, 34 y 40 nos dice algo. Es decir, que no se nos promete ¿qué no se nos promete cuando todo esté finalmente resuelto? ¿Qué esperanza encontramos en estos pasajes? Por ejemplo, acerca de la justicia que desde tanto tiempo hace falta en esta vida. Es desesperante ver cómo los gobiernos en esta tierra hacen de las suyas, abuso de autoridad, toman decisiones que afectan, perjudican al ser humano, a la sociedad y a todos que estamos viviendo en este mundo, cómo ha afectado. Tenemos que mantener esa fe. Dios va a restaurar todo y Él ha prometido que lo hará en su momento. No desesperes,
porque muchos lo tienen por tardanza, pero Dios va a cumplir sus promesas, tenlo por seguro. En cuanto a la condición de los muertos según la Biblia, Eclesiastés 9:5, ¿por qué falta poco para que vuelva a la vida? ¿Qué esperanza podemos extraer de la respuesta? Jesús mismo resucitó y fue su ascensión al cielo y prometió que iba a venir, y todo lo que Jesús ha prometido se ha cumplido al pie del cañón. Mis amigos, hermanos, familia, vamos a ser pacientes, vamos a confortarnos, a fortalecernos unos a otros, a mantenernos firmes en esta esperanza y que podamos gozarnos mientras que Jesús viene, compartiendo, haciendo lo que Jesús mismo estipuló a sus discípulos, dándoles el mandato de llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y hasta los confines de la tierra. Mantengámonos en esta línea con la esperanza, y Dios va a obrar ese milagro en nuestras vidas de darnos la paciencia, de poder fortalecernos y poder entender que estamos viviendo los últimos tiempos de este planeta y que Jesús está a las puertas ya. Que Dios me les bendiga grandemente. Les recuerdo, como siempre, suscríbanse, denle like, compartan, y nos vemos mañana en la nueva temática, Dios mediante, de la nueva línea de reflexiones, las guerras detrás de todas las guerras. Ese es el título de mañana, para dar inicio a nuestra nueva temática de meditaciones y de reflexiones. Les recuerdo, como siempre, mi nombre es Arturo Sánchez. Nos vemos mañana en la próxima, Dios mediante. Chao, chao.